Hola, esto es Javi, tu canal de serigrafía y sublimación, y hoy vamos a estar estampando unos shorts. Y bueno gente, arrancamos este nuevo video en el canal y como vieron en la intro, hoy vamos a estar estampando unos shorts, pero bueno, primero quería saludarlos. ¿Cómo andan? Espero que anden todo bien. Y bueno, volvimos a la normalidad del canal, como vieron, ya estoy publicando un video por semana, vamos a tratar de mantenerlo. Y en este video lo que vamos a hacer es, como lo anuncié en el video anterior, que lo separé en dos partes, vamos a estar estampando unos shorts que son de la tela Set Deportivo. En sí no le voy a mentir, los shorts ya los estampé el 12 de noviembre. Pero bueno, como ya saben, con todo lo que pasó con la compu, no lo pude subir antes y obviamente fui grabando diferentes videos en ese transcurso mientras estaba sin compu. Pero bueno, los shorts que van a ver ahora fueron estampados el 12 de noviembre y 13 de noviembre publiqué ahí en mi Instagram, como le va a aparecer acá, pero el proceso de estampado no lo publiqué, así que calculo que en estos días lo voy a publicar, lo que es un mini reel estampando los shorts, porque no lo quería quemar y que quede más o menos un poco de contenido para YouTube e Instagram y que se suban en simultáneo. Así que para que no se presta confusión, que voy a decir una cosa en el video y en mi Instagram hay otra cosa, la foto la publiqué el 13 de noviembre y bueno, y ahora voy a publicar el video. Así que bueno, los shorts que vamos a estampar acá es para una marca de un amigo que se llama Blood is... Dios, no sé el inglés. Blood is Blood. La tela, como ya le dije, es deportivo, es súper poliéster, así zarpado. Así que lo que vamos a hacer es utilizar el 84 con el Poxipor. Y acá vamos a ver todo el proceso, la diagramación, todo como lo preparé para estampar, porque nunca mostré cómo estampar shorts en el canal. Si bien estampé unos retazos de telas que quedaban para unos shorts, pero no unos shorts armados, y en la parte lateral izquierda. Así que lo vamos a ver todo en este video. Pero antes de arrancar, le quería mostrar... ¡Ya cómete la maldita naranja! Que ya vieron que yo la verdad que no sé hace cuánto que pasó de que estampé estas remeras, pero más de un mes, sí, más de un mes y medio. Sí, en noviembre estampé los shorts, el 12 y antes hice la prueba, más o menos un mes y medio y pico. Acá están las remeras, la remera que estampé. En sí muestro esta porque es la que más uso, esta. Fíjense, esta me la dijo un suscriptor que la tela de las camisetas de fútbol se llama acetato. Así que fíjense, esta tiene, calcúlenle que esta la lavé como 6 veces y la estampa así intacta. Como no la uso tanto, entre lavado y lavado por ahí digo, bueno, ya fue, la voy a meter y se la aguantó. Y esta sí, porque esta yo la utilizo para salir a correr, que estampé y calcúlenle que, no sé, unos 25, 30 lavados ya tiene esta remera, porque obviamente que salgo a correr y la lavo, después uso otra remera y así las voy intercalando. Así que más o menos esa cantidad de lavados que le dije tiene esta remera, y la verdad que se la super aguanté y la estampa está intacta. Así que nada, como buenas noticias para cualquiera que se quiera largar a estampar camisetas de fútbol con tintas al agua y echándole el Poxipor y el epoxi, va todo bien. Acá tenemos la prueba. A mí siempre me gusta mostrar así como las pruebas, y bueno, cualquier cosa que pase, si pasa más adelante se los diré. Pero bueno, por suerte acá está todo bien. Así que bueno gente, una vez hecha toda esa intro, vamos a lo que es el video. En el video van a aparecer, voy a hacer todo, casi todo el proceso de estampado, de preparar la tinta y todo. Para la gente que por ahí, no sé, se enteró que volví ahora o engancha el canal recién con este video, pueden ir al video anterior. Ahí van a poder ver todo lo que es el proporcionado para preparar una tinta al agua para estampar una tela 100% poliéster en el video anterior. Acá ya vamos a ir directo a las proporciones con la multiplicación que hay que hacer para poder preparar la tinta para este tipo de tela. En el video anterior está todo, así que arrancamos con el video. Y bueno gente, ya arrancamos lo que es la parte del proporcionado de lo que es la tinta. La fraccionamos, pesamos el tarro como ya saben vacío, después le tiramos la tinta por las dos que se apague la balanza, y una vez que pesamos la tinta con el tarro, ahí sacamos la proporción que tenemos que echarle de Poxipor a esa tinta para que haga anclaje
la tinta al agua en esta tela que es 100% poliéster. Así que bueno, ahí le echamos, batimos. Ya saben, en el video anterior está todo, ahí aparecen todas las cuentas como la ven ahí. 216 gramos de tinta vamos a usar, el A84 de Vortex. Y acá vamos a lo que es para ubicar el diseño. Vieron que yo siempre le pego la cinta a lo que es la remera, bueno, en este caso la bermuda. Como ven ahí, yo lo que hago es estirar bien y que las costuras queden bien parejas para después yo poder sacar el centro de esa bermuda para que vaya el estampado, esa pierna de la bermuda a donde va a ir el estampado. Así que bueno, ahí yo siempre me imprimo. En este caso usé lo que es la película o el positivo como guía. Mido de un lado, mido del otro, y ahí cuando ya encuentro el centro, bueno, ahí vamos tardando un poco. Después, una vez que ya le encontrás el centro, casi todas miden igual, así que, y una vez que ya encuentro el centro donde quiero que vaya el diseño, le pegamos la cinta. Y ahí le pegamos la cinta a la bermuda, una cinta de papel, o puede ser cinta común también. Y bueno, gente, antes de arrancar, lo que voy a hacer es mostrarle dónde voy a ubicar los shorts para poder estampar este loguito para la gente que ya vio el video. Pero bueno, refresco la idea. Voy a utilizar estos portacapuchas, se podría decir. Bueno, estas maderitas donde estampé la capucha de los buzos. Es un video que fue hace un par de meses atrás, que seguro le va a aparecer acá. Ahí van a estar las medidas y todo. Bueno, igual las medidas las voy a poner acá ahora en pantalla, pero bueno. Pero también para el que tenga, vieron, los portamangas para estampar las mangas de los buzos también largas, también le puede llegar a servir ese. Voy a utilizar este porque creo que me parece el más cómodo o el más apropiado para estampar este loguito acá, pero si tienen el portamangas pueden utilizarlo igual. Así que bueno, arrancamos. Y bueno, gente, una vez que ya le pegamos a la cinta, lo que venimos y hacemos es ubicar lo que son los shorts en los portaprendas. Y bueno, como ven ahí, primero cuesta ubicar para encontrar lo que es el registro desde lo que es el bloquete y cómo va a ir también ubicado en el portaprenda este o en la maderita, como quieran decirle. Y una vez que ya encontrás el primero, ya después el segundo más o menos es igual y la distancia es la misma, pero bueno, hay que ir comparando y ir viendo para después que sea un sistema más automatizado e ir mucho más rápido y no tardar tanto porque la tinta se va secando. Entonces ahí vemos cómo quedan. Y lo que yo me hice, me marqué una línea para después cuando venga con otro short, una vez que ya despegué unos, cuando venga a poner el otro, ubicarlo, ya sé que más o menos en esa línea va a ir ubicado. Más allá de esa línea que yo marqué, voy a tener también como guía el bloquete. Por ahí hay que moverlo un poquito, pero bueno, siempre hay que tratar de ser lo más exacto posible. Y cuando se puedan marcar todo, la mejor, así no tienen que renegar. Y bueno, después despegamos la cinta y el proceso es el mismo. Ahí tiramos la tinta. Y bueno, gente, volvemos a la vieja modalidad del canal que antes hacía. La primera bajada de cada uno de los shorts le voy a hacer en cámara común y le voy a mostrar más o menos cómo pasarle la manigueta. La manigueta es una biselada en punta y lo que vamos a hacer es pasarla obviamente recta para que no haga una descarga muy de golpe, y una sola pasada. O sea, es una sola pasada y ya pasamos a la otra prenda. Como la tela no es una tela común como el algodón, que por ahí absorbe más de tinta y por ahí nos permite hacer como varias pasadas en una misma bajada. O sea, pasadas vamos a hacer que es esto, y bajada es cuando ponemos el llablón y después pasamos al otro, lo vamos a nombrar así. Entonces, como que el algodón te permite en una sola bajada hacer varias pasadas, no mucho, también no hay que zarparse, pero bueno, acá vamos a hacer una sola pasada en la bajada y ya pasamos a la otra prenda. Entonces hacemos así, bueno, cargamos ahí, manigueta recta, y ahí ya. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Y como ya saben, gente, también estamos implementando, para la gente que no sabe qué comentar o no es de comentar en los videos, estamos implementando lo que es el emoticón del alien para dejar los comentarios. Estamos armando como la comunidad del alien, así que bueno, acuérdense de, como ya les dije, de dejar su me gusta y suscribirse al canal, que está costando bastante el tema de repuntar el canal, como hace mucho tiempo que no publicaba videos, por ahí YouTube no lo está recomendando, así que bueno, gente, no se olviden de dejar su me gusta y un comentario. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal. Primera bajada, una presión media, no tan zarpada, pero tampoco tan flojita. Y ahí retintamos.
Perfecto. Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya servido todo lo que fue el proceso del estampado de estos shorts. La verdad que bueno, fue la primera vez estampando esta tela, el set deportivo. Habrán visto toda la explicación ahí mientras lo estaba haciendo. También con esa nueva modalidad de ahí apareciendo como una video reacción. Lo voy a tratar de implementar porque me siento cómodo y creo que está bueno también poder explicarlo ahí. Así que espero que también a ustedes les guste y les sirva. Creo que también lo dije ahí en el momento que lo estaba haciendo, pero bueno, por ahí lo remarco. La verdad que a los primeros yo le di solamente 3 bajadas por cuestiones de miedo, de ver cómo quedaba. Y probé con uno antes de retirar la primer tanda. Probé con uno, le di 4 y vi que quedó mejor, así que le di 4 bajadas. El chablón que utilicé fue uno de 64 hilos que yo tengo. Vieron que por ahí cuando son telas así que sabemos que no van a absorber tanto, yo utilizo este chablón de 64 hilos por prevención. Por ahí con uno de 47 no he tenido ningún tipo de problema y por ahí tendrá que haber sido 3 bajadas en vez de 4 como con este, porque vieron que como es de 64 por ahí descarga menos tinta, pero bueno, por prevención utilicé el de 64 y como vieron ahí el total de pasadas por bajada fue solamente 1, es decir, bajada, pasada, retiraba el chablón, iba al otro, bajada, pasada y así una sola por el tema de la tela, igual ya lo dije. Así que bueno, no hablo más, nos vemos.